Hola a todos, nuevamente espero que estén muy bien y bueno, aquí les traigo los principales temas que deben de saber respecto a las matemáticas para presentar cualquier examen de admisión o para presentar el ITFES. Estos son los temas más relevantes y la verdad es que no son difíciles. Lo primero que debemos entender muy bien es lo que estamos haciendo en matemáticas. Las matemáticas son una descripción de la realidad, entonces entendamos esa descripción de la realidad y vamos a poder avanzar a muy buen paso en lo que hagamos respecto a las matemáticas. Entonces, lo primero y primordial que les aconsejo es que manejen muy bien las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Eso, y que sepamos lo que estamos haciendo. Ahora, algo en lo que la gente tiene muchos problemas y que pues generalmente les dan mucho palo en los exámenes de admisión es en las propiedades. ¿Por qué? Porque es que las matemáticas son una descripción de la realidad y por lo tanto tienen sus reglas. Las matemáticas tienen su caminito por el que van y por el que vuelven, pero no se salen de ahí, ¿listo? Entonces, hagamos lo que las propiedades nos dicen y nos va a ir muy, muy bien. Ahora, las principales propiedades que debemos de conocer son las de la radicación, las de la logaritmación, las de las potencias y algo que les aconsejo es que estén muy pero muy finos en resolver fracciones, en saber cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican. Esto es lo más sencillo del mundo, muchachos, y la verdad es que la gente le tiene mucho miedo y no, son demasiado sencillas. Entonces, investiguen muy bien sobre los fraccionarios e investiguen las propiedades de estas operaciones y verán cómo las matemáticas les fluyen de una manera muy, muy rápida. ¿Por qué las propiedades? Porque si ustedes tienen una buena, un buen conocimiento acerca de las propiedades, ustedes van a poder desarrollar las ecuaciones matemáticas de una forma muy, muy rápida y estando seguros de lo que hacen. Entonces, lo primero es seguir las reglas de las propiedades de las diferentes, eh, funciones matemáticas que hay, que es la exponencial, la logarítmica, la raíz, y que pues bueno, suman y restan muy bien fraccionarios. Ahora, deberemos de tener un muy buen conocimiento acerca de qué es una ecuación, de qué es una función. Y la noción básica es que una ecuación simplemente nos está representando algo de la vida real. Por ejemplo, si yo tengo que gastarme todos los días 5.000 pesos en transporte y a mí todos los días mis papás me dan 80.000 pesos para que me los gasten lo que a mí se me antoje, al final de mes ¿cuánto voy a tener? Pues bueno, uno simplemente coge y multiplica los días por los 5.000 pesos que me gasto y eso se lo resto a los 80.000 por los días que me den plata. Entonces, o sea, una ecuación, ¿qué es? Una ecuación es la forma matemática en la que representamos las situaciones pues, de la vida. Entonces, lo que les dije al principio, entender muy bien qué son las matemáticas y qué es lo que nos están diciendo. Una ecuación nos está diciendo algo. Cuando ella nos bota un resultado, cuando nos dice que y es igual a esto, es decir, que y es el resultado de haber vivido, de haber pasado por ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tarro con agua, termo con agua, y por cada minuto se salen 3 centímetros cúbicos de agua, y esto tiene 1 metro cúbico de agua, ¿en cuánto tiempo va a estar desocupado el tanque? Pues lo mismo. Lo que les estoy diciendo en palabras se puede escribir matemáticamente muy fácil, porque es el volumen total menos lo que se sale por unidad de tiempo, y cuando yo lo igualo a cero, ya con eso tengo el tiempo que se demora en salirse todo el agua. Entonces mire que las ecuaciones o las funciones nos hablan de la vida real. Entonces que tengamos claro esto. Bueno, ahora, una parte que le da lidia a mucha gente es la trigonometría, entonces para que repasen la trigonometría primero que sepan de dónde sale la tangente, el coseno, el seno
y es que esto sale de un círculo y a esto le aplican unas propiedades, hacen unos artilugios matemáticos ahí que no son muy difíciles de entender, y con eso ya entonces se saca lo que es la tangente, el coseno, el seno. Pero esto tengámoslo claro que es para triángulos rectángulos, ¿listo? Esto de tangente, seno, coseno, así como simple, es para triángulos rectángulos principalmente, ¿listo? Y tengamos claro lo que es la ley del seno o la ley del coseno, que la vamos a aplicar mucho cuando tengamos ejercicios con triángulos que no son rectángulos, o sea, que no tengan aquí un angulito de 90 grados. ¿Listo? Estos no son ángulos de 90 grados. Repasemos también qué son los ángulos de 90 grados y cuáles son los tipos de ángulos que existen. Esto nos va a ayudar a resolver una infinidad de problemas que es muy probable que la pregunten. Esto en el examen de admisión de la nacional, punto fijo. Alguna de estas dos, punto fijo. Ahora, el triángulo rectángulo es algo que debemos manejar muy bien, y es que con la deducción anterior del seno, del coseno, de la tangente, nosotros vamos a ser capaces de resolver ejercicios de este tipo, en los que nos dan, por ejemplo, un poste, una sombra, y nos piden calcular la distancia, la altura del poste, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos como teniendo el ángulo del cual estamos viendo el poste, teniendo una distancia o teniendo la altura del poste. Esto lo hacemos como, pues simplemente reemplazando en el seno y en el coseno las medidas que tenemos. Otro problema muy típico es, por ejemplo, el que vemos acá, que tenemos como un árbol y una personita viéndolo, y la cascarita, pilas pues, es esto, que es que este ángulo y esta distancia, el observador también tiene una altura, entonces a veces no la consideramos y el triángulo nos lo venimos cerrando por acá mucho más adelante, y pues eso ya nos puede dar, por ejemplo, una altura errada, o bueno, una altura errada no, porque son triángulos semejantes, pero sí, por ejemplo, acá una distancia del árbol errada o una longitud diagonal errada. Entonces, para que vean estos problemas y los analicen y los entiendan, esto de los triángulos rectángulos, no, esto es pero cantado que salen esos exámenes del ICFES, y en algunos ejercicios del examen de admisión los piden también, pues también hacen preguntas acerca de esto, de alguna forma tal vez un poco diferente, pero este es el principio que deben de saber. Ahora también deben de saber de semejanza de triángulos, esos son ejercicios supremamente comunes, y para esto muchas veces utilizan lo que son triángulos rectángulos o utilizan lo que es la ley del seno y del coseno. Entonces, para que vean que todo es como muy acumulativo en las matemáticas. Entonces aquí ustedes ya lo pueden hacer por diferentes métodos. En internet explican muy bien cómo pueden resolver este tipo de ejercicios. Es para que lo tengan en cuenta, para que estudien esto también. Y la regla de 3 es algo que, mejor dicho, lo van a ver no solo para presentar el examen, sino que a lo largo de toda su vida. Esto yo como me lo aprendí, yo me lo aprendí muy simple. Si yo tengo algo de esta forma, ya les muestro. Si yo tengo centímetros en el mapa versus metros en la realidad, pues si digo que 5 centímetros en el mapa equivalen a 600 metros en la vida real, entonces 8 centímetros a cuántos metros en la realidad equivale. Mire que ellos acá utilizan esta fórmula, y esta fórmula es muy sencilla de aprenderse. Yo me la aprendí de la siguiente forma: yo siempre multiplico los que están en diagonal y divido por la variable que está solita en diagonal, ¿sí? Entonces B por C y la divido por A. Si por ejemplo no tuviera los 5 centímetros en el mapa acá pero si tuviera este dato, entonces yo multiplico 8 por 600 y dividiría por este dato, y así obtendría este dato. Bueno, la regla de 3, hay muchos videos por ahí que la explican muy bien. Las áreas es muy importante. Generalmente en el examen de admisión de la nacional siempre cae un puntico de áreas, eso es casi que fijo, cantado.
Y en el examen de la Universidad de Antioquia también es muy común que aparezcan siempre sus puntos de áreas. Ahora, no les van a preguntar un área sencilla. Eso tal vez les preguntan áreas sencillas en el ICFES. Pero en esos exámenes de admisión a las universidades son un poco más exigentes. Entonces les pueden preguntar, por ejemplo, si a este círculo le quitan el área de este triángulo cuando se lo monten encima, entonces cuál es el área que queda y problemas similares. Entonces recuerden que el área no solamente es un área plana, una esfera también tiene un área superficial. Entonces recuerden repasar áreas superficiales y áreas planas y las diferentes combinaciones que puedan hacer con este tipo de figuras. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados, y pues el área sí es pues lo que abarca dentro. Entonces repasen eso, estudienlo, es bastante común. Esto sí, yo creo que es de lo más fijo que puede salir en cualquier examen de admisión o en el ICFES. También los volúmenes, no es difícil, son formulitas, pero como toda la matemática, entiendan lo que están haciendo y verá que se les va a facilitar resolver estos problemas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un volumen de un cuadrado grande que individualmente tiene pues este volumen. Entonces, calcular los volúmenes, muchas veces le piden líquidos, pues, etcétera, que puedan almacenar dentro de las figuras, o simplemente les preguntan el volumen de cada una de estas figuras y ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que casi se me olvidaba, para que le pongan mucho cuidado a lo que es interpretación de gráficas, ¿listo? Esa interpretación de gráfica, de barras, es muy importante, en especial para los exámenes de admisión de las universidades, porque es análisis que estamos haciendo ya respecto a datos que nos están dando. Y en el IFES lo colocan también, sí, pero de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, ahí les dejo. Espero que, espero que estudien juiciosos los temas, son los que tienen una muy alta probabilidad de salir y les va a servir para la carrera que sea que vayan a hacer. Entonces, escríbanme en los comentarios, suscríbanse y los estaré leyendo. Espero que estén muy bien.